Bien, jóvenes, comparto, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Comparto también ahí, ¿cierto? ¿Se está compartiendo ahí? Sí, doctor. Correcto, entonces, jóvenes, vamos a iniciar la presente sesión, conociendo que la clase de ahora corresponde al método científico, ¿no? Cuando hablamos del método científico también tenemos que nosotros involucrarnos en los conceptos que ya hemos realizado, ¿no?, con antelación, ¿no?, en lo que corresponde pues a la ciencia, conocimiento científico, y también en algo en lo que es la investigación científica, ¿no? Entonces pasamos a describir esta clase que tiene algo de filosofía también, pero que a medida que avanzamos en la asignatura, la filosofía de la ciencia, y nos enfocamos ya estrictamente en el ámbito de lo que es la ciencia como ciencia, ¿no? Bien. Bien, entonces, de la humanidad, hacer ciencia no es tan sencillo, ¿no? De repente no es algo tan fácil de realizar ni hacer, ¿no? Y tampoco a veces no tan fácil de concebir, ¿no? Y por esa razón no todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Entonces la gente común, la gente no científica, ¿no?, tiene la idea de que un científico es una persona que es su bata blanca, con sus anteojos gruesos, ¿no?, entre un laboratorio lleno de probetas, matraces, ¿no?, y equipos sofisticados, ¿no? Cuando eso no es cierto, ¿no? Nosotros podemos hacer ciencia de cualquier sitio, lugar y en cualquier ámbito, ¿no?, dependiendo de la disciplina que uno estudia, ¿no? Entonces, la responsabilidad del científico es muy grande, ¿no? Porque a través de la ciencia es que nosotros, como especie, ¿no?, a través de la ciencia y su aplicabilidad, es que la sociedad, pues, va creciendo en cuanto a adecuarse y adaptarse mucho más al ambiente en el cual nos vivimos, ¿no?, en el cual vivimos. Bien, acerca de la ciencia, pues existen muchos mitos, ¿no?, muchas cosas que el común de las personas no toma en cuenta, ¿no? Si hablamos pues de mitos, estamos hablando pues muchas veces también de la religión, ¿no? La religión, como ustedes saben, las religiones son sistemas, ¿no?, de creencias, ¿no?, articuladas, ¿no?, que tienen en sí un conjunto de dogmas, ¿no?, que han sido revelados por personas que han sido tocados por algo sagrado, ¿no?, y que les han dado de información supernatural, etcétera, ¿no? Entonces esta serie de dogmas emplean la razón, ¿no? Claro que emplean la razón, ¿no? Entonces, pero ven más allá de lo que es la misma razón en sí, ¿no? Entonces, se tiene mucha racionalización, claro que sí, ¿no? Pero va más allá de ello, ¿no? Pero también nosotros tenemos las ciencias, ¿no?, como una filosofía natural, ¿no? Tal vez podemos decir como un conjunto de sistemas articulados, ¿no?, de respuestas tentativas, que son las hipótesis, ¿no?, que se obtienen por el uso de la razón, ¿no?, de la razón. Y todo eso para explicar, ¿no?, fenómenos que ocurren, pues, en nuestro entorno, ¿no?, en la naturaleza, podemos decirlo así, ¿no? Entonces la racionalización es una cosa fundamental en este concepto de religión y también en lo que es la ciencia, ¿no? Entonces, las ciencias tienen un propósito común, ¿no? El propósito común de la ciencia no es sino comprender, ¿no?, el mundo, la comprensión del mundo, ¿no?, la comprensión cabal del mundo, ¿no?, a través de una vía racional, ¿no?, una vía racional, ¿no? Para esto se establecen vías explicativas, ¿no?, tratando de unificar, generalizar, ¿no?, y determinando las causas últimas de las cosas, ¿no?, las causas últimas de los fenómenos y también las causas de los procesos que afectan estas cosas y fenómenos, ¿no?
Entonces, más o menos, eso es lo que podemos decir de que, acerca del propósito común de la ciencia, ¿no? Entonces, si hablamos nosotros, pues, también de las ciencias, entonces tenemos que hablar también de la tecnología, ¿no? Ya ustedes lo han hecho en las prácticas anteriores, ¿no? En las prácticas anteriores. Si nosotros queremos definir la ciencia, o la ciencia, y hacemos una revisión rápida acerca de la literatura que encontramos, ¿no? Vamos a encontrar un montón de conceptos, ¿no? Definiciones de muchos índoles, ¿no? De muchos enfoques, ¿no? Pero se pueden unificar, ¿no? En definiciones como forma de actividad humana, forma de la conciencia social, como la experiencia acumulativa, ¿no? Sumaria de la sociedad, también como fundamento o arte del pronóstico o predicción, ¿no? Y también otras que no están relacionadas con las anteriores, ¿no? Entonces, encontramos muchos conceptos, muchas definiciones, ¿no? Claro que sí, eso sí, como hemos dicho, nosotros no nos interesa mucho tanto las definiciones, pero sí los conceptos, ¿no? Bien. Él es Platón, ¿no? Para él la ciencia es un conocimiento demostrativo, ¿no? El conocimiento que permite conocer la causa de un objeto, ¿no? Es decir, conocer por qué el objeto no puede ser diferente de lo que es, ¿no? Entonces la ciencia es para él un conocimiento demostrativo, ¿no? Conocer por qué eso ocurre, ¿no? Y por qué no ocurre de diferente forma, ¿no? Francis Bacon, ¿no? Igualmente, ¿no? Para él, un análisis científico es hacer experimentos, ¿no? Y observaciones, ¿no? O sea, experimentos y observaciones. Obtener conclusiones generales por medio de la inducción y no emitir en contra de las conclusiones, objeciones que no resulten de estos mismos experimentos y otras verdades ciertas. Entonces ya veo Francis Bacon, ¿no? A través ya de lo que es la observación, ¿no? Y también la experimentación, nos da también una guía general, ¿no? De lo que es la ciencia, ¿no? A través de conclusiones, ¿no? Que se generan por medio de la inducción, ¿no? De la inducción. Y si hablamos de inducción, estamos hablando nosotros de razonamiento, ¿no? De razonamiento. Jóvenes, ¿sí me copian? Sí, doctor. Correcto. Bien, entonces y nosotros en la actualidad y con la postura que hemos asumido en la asignatura, nosotros hemos hablado de la ciencia como dos cosas, o como dos componentes, ¿no? Que tiene dos partes importantes, ¿no? Una como un sistema, ¿no? de conocimientos sistematizados, unidos, integrados, ¿cierto? ¿No? En sistema histórico de conocimientos registrados y clasificados, ¿no? Conceptos, teorías e hipótesis, ¿no? Esta es la ciencia. Pero también la ciencia es algo dinámico, ¿no? Un proceso que se encarga de construir nuevos conocimientos, ¿no? A través de la acción de la investigación, ¿no? Que como un proceso de reelaboración, integración y ordenamiento de nuevos conocimientos, pero también remodelación, ¿no? De los conocimientos que ya han sido aceptados provisoriamente, ¿no? Provisoriamente. Porque todo conocimiento científico, como ustedes saben, tiene como cualidad su provisionalidad, ¿no? Es decir, lo que ahora se asume como cierto, verdadero, ¿no? Luego va a ser refutado, ¿no? Y va a ser desplazado por un nuevo conocimiento generado como producto de esa refutación, ¿no? Entonces, hay dos cosas importantes en la concepción de lo que es la ciencia, ¿no? Entonces, la ciencia es ciencia solo en tanto y en la medida que es, uno, una unidad del sistema, y dos, una unidad del método de conocimiento, ¿no? Es decir, que si hablamos de ciencia, nosotros estamos hablando, pues, de la información que ya tenemos como verdadera o cierta, más el empleo del método de conocimiento, ¿no? Que hemos empleado para, ¿no? Sumar un nuevo conocimiento. Entonces, esa es la ciencia, ¿no? O sea, con sus dos componentes importantes, ¿no? Es ciencia, la ciencia
solo en tanto y en la medida en que es una unidad del sistema, ¿no? Sistema a través de conceptos, categorías, leyes, y del método de conocimiento de un objeto o un aspecto de la realidad dada, ¿no? Entonces, esas dos partes que tiene pues la ciencia, ¿no? Bien. Para hablar de método tenemos que hablar necesariamente también de la ciencia, ¿no? Eso se entiende, ¿no? La ciencia tiene una estructura, ¿no? Una forma en la cual como ese conjunto de recipientes lleno de conocimientos científicos. Entonces, pero no, eso no están todos en la misma posición, ¿no? Hay lugar para cada uno de ellos, ¿no? Según sea el tipo de ciencia, según el tipo de conocimiento científico, ¿no? Así tenemos una ciencia de vanguardia, ¿no? La ciencia del borde, Edge Science, ¿no? Entonces, es la ciencia del borde, la ciencia de vanguardia, lo que estamos, de lo conocido, ya estamos llegando a lo desconocido, pero sí dentro del ámbito de la ciencia, ¿no? Estos son conocimientos científicos, ¿no? Acerca de lo que la humanidad como humanidad está llegando recién a vislumbrar, ¿no? Y tenemos la ciencia externa, la ciencia, la French Science, ¿no? O sea, la ciencia que está fuera del ámbito ya casi de la misma ciencia en sí, ¿no? Es la ciencia marginal, ¿no? Es la ciencia marginal, que muchas veces no tiene mucho de rigor científico, ¿no? Pero todavía hay aspectos en los cuales se tiene que investigar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la materia oscura, ¿no? Se ha evidenciado, por ejemplo, que su existencia a través de formas indirectas, pero nadie puede decir en este momento que esa materia oscura y esa también energía oscura, de qué se está formado, cómo se, ¿no? Eso todavía no se sabe, ¿no? No hay apenas indicios, ¿no? Indicios, pero mínimos, ¿no? Entonces, ciencia externa, ciencia, ¿no? Marginal, podemos decirlo así. ¿No? La gran parte de la ciencia está pues en una parte dura de este cuerpo de conocimientos científicos, ¿no? Que eso viene a ser pues el núcleo, ¿no? Sobre el cual se construye la ciencia marginal y la ciencia de vanguardia, ¿no? Es algo ya consistente, corroborado, ¿no? A través del tiempo, a través de experimentos, ¿no? A través de acciones que la humanidad, ¿no? Y dentro de esta humanidad los científicos han ya contrastado, ¿no? Y tienen poca probabilidad de ser falseado, ¿no? De ser falseado. El gran común, la gran cantidad de conocimientos se encuentra en la ciencia regular, ¿no? La ciencia que es el pan de cada día, en la cual nosotros como médicos estamos ahí involucrados, ¿no? Investigamos acerca de prevalencias, acerca de incidencias de enfermedades, ¿no? Factores de riesgo de alguna, ¿no? De alguna entidad nosológica y cosas así, ¿no? Es la ciencia regular, ¿no? La ciencia regular. Pero también, ¿no? Como parte de este cuerpo de conocimientos, hay un grupo de conocimientos que son las pseudociencias, ¿no? O las pseudociencias, ¿no? En plural, ¿no? Son cosas que, digamos, no están comprobadas, ¿no? Pero que los seres humanos, como tenemos siempre nuestro fondo de mágico religioso, ¿no? Y le atribuimos cualidades que no están demostradas, ¿no? Es como, por ejemplo, el dióxido de cloro para el COVID, ¿no? Salió por allí, bueno, de otros países, y lo tomaron como una bendición, con propiedades que nunca se comprobaron, ¿no? Y al contrario, ¿no? La información recabada hasta la actualidad demuestra pues, que en lugar de ser beneficioso ha sido perjudicial para la salud de muchos, ¿no? Tan igual como la ivermectina, tan igual como la citromicina y la hidroxicloroquina, ¿no? Ya estudios bien diseñados, estudios, ¿no? Con una buena muestra y con un buen muestreo, ¿no? Han corroborado que no han sido beneficiosos, al contrario, las personas que lo han tomado han sido perjudicados en salud. Y muchos de ellos han fallecido justamente por tomar estos medicamentos, ¿no? Y tan así que los organismos reguladores de eso, pues en lugar de estimular, ¿no? Nuevos estudios que corroboren o refuten lo anterior,
optan por cerrarle la puerta, ¿no? A un colega nuestro que hizo el estudio, ¿no? Pero hasta ahorita no ha sido refutado, ¿no? Hasta ahorita incluso han despedido su trabajo, ¿no? Solamente porque se atrevió a publicarlo, ¿no? Los hallazgos. Entonces esto es la pseudociencia, ¿no? Que no tiene un sostén, no tiene una estructura que avale, ¿no? Su adopción como ciencia, ¿no? ¿No? Sino que lo asumimos a priori, ¿no? A priori, sin ser sometido a una prueba, ¿no? A una refutación, o en todo caso, a un contraste, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ciencia, hablamos de lo conocido y hablamos de lo desconocido, ¿no? Los humanos queremos siempre ir avanzando en nuestro conocimiento de la naturaleza y obviamente queremos, pues, conocer, ¿no? Queremos acercarnos a lo que hasta ahora, pues, lo tenemos como desconocido, ¿no? Entonces, decíamos, tenemos la ciencia de vanguardia, ¿no? La ciencia, ¿no? Que está ahí en el borde entre lo conocido y lo desconocido, ¿no? Estas son investigaciones de nivel 1, como ya decíamos, ¿no? Que es esta investigación que va a llevar a una innovación, ¿no? Radical de las teorías ya formuladas, ¿no? Ya sea una transformación, ¿no? Total, completa o solamente una parte de ella, ¿no? Entonces, y aún así, no va a llevar pues a abrir, ¿no? A avanzar, ¿no? En esa espiral ascendente, ¿no? Que es la ciencia y la investigación científica, ¿no? ¿Sí? Vamos a dar un salto cuantitativo, ¿no? A un salto cualitativo, ¿no? En cuanto a lo que es ciencia, ¿no? Entonces la ciencia de vanguardia, la ciencia ¿no? que todo científico pues desearía, ¿no? Llevar a cabo, ¿no? Llevar a cabo. En cambio, la investigación que se hace dentro de lo conocido es la investigación normal, ¿no? La investigación usual, lo más común, ¿no? Lo más frecuente en todo caso. ¿No? Estamos hablando de estudios que son descriptivos, estudios explicativos muchas veces, ¿no? Y estudios predictivos también podrían serlo, ¿no? Entonces, es la investigación normal, ¿no? Que se pone en práctica dentro de un marco ya existente, ¿no? Un marco conceptual existente, ¿no? Empleando, ¿no? Estudios previos, ¿no? Y cambiando solamente el muestreo o cambiando el lugar y la fecha de ser aplicado, y empleando los métodos tradicionales que tenemos, métodos tradicionales entre comillas, obviamente, ¿no? Por no decir los métodos más comunes usados, ¿no? En las disciplinas, ¿no? Científicas que los hay, ¿no? Entonces, así, a través de ellos acumulamos evidencias, hacemos estudios ¿no? Hipotéticos, ¿no? En áreas que no son tan conocidas, ¿no? Porque toda investigación es válida, ¿no? Cuando se realiza con la rigurosidad, ¿no? Con el énfasis racional que debe tener toda investigación científica, ¿no? Entonces, la estructura de la ciencia. La ciencia podemos equipararla con la arquitectura, ¿no? A manera de metáfora, ¿no? Entonces, para hacer ladrillos tenemos que tener cemento, ¿cierto? Para que estos ladrillos sean forjados, ¿no? Tienen que ser sometidos a alta temperatura para que estos ladrillos se forjen, ¿no? Y el conjunto de ladrillos, ya, ¿no? Con un diseño persistente, ¿no? Hacemos un edificio, ¿cierto? Y el edificio tiene entre sí pues también una estructura de fierro o acero, que son los pilares de este edificio, ¿cierto? Entonces, de manera semejante, pues la ciencia tiene el cemento, que debería ser los datos ¿no? inconexos que tenemos de algo, de un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Los ladrillos moldeados no serían sino los resultados de los estudios descriptivos, ¿no? Los ladrillos forjados ya son hipótesis sometidos a pruebas, es decir, a través de la experimentación, ¿no? De la contrastación, podemos decirlo así, ¿no? Los ladrillos moldeados solamente son, no son los fenómenos o objetos de investigación, solamente los relatamos de cómo están, cómo son, nada más, ¿no?
En cambio, ya en los ladrillos forjados vendrían a ser aquellas investigaciones, ¿no?, cuyos resultados, ¿no?, han sido sometidos a pruebas, ¿no? O sea, en la hipótesis como una respuesta tentativa, ¿no?, ha sido contrastada, ¿no? Ha sido contrastada. ¿No? Y el conjunto, pues, ya de resultados, ¿no?, de estudios, todo ese edificio, ¿no?, lleno de estructura central y sus ladrillos, todo ese conjunto de conocimientos científicos, ¿no?, que viene, pues, de los estudios hipotéticos, entonces viene a ser la ciencia en sí, ¿no? Y cada ladrillo es un conocimiento, y el conjunto de la ciencia se soporta, pues, obviamente, en ese conjunto que es el cuerpo teórico, ¿no? Las teorías, ¿no? Sabemos que hay teorías científicas para cada ámbito de la investigación, ¿no?, o cada ámbito, disculpen, de la naturaleza, ¿sí? Ya, y los paradigmas no vendrían a ser sino, bueno, el soporte, la estructura en la cual la teoría se sustenta, y también, por ende, la ciencia, ¿no? La ciencia. Entonces, si hablamos de resultados descriptivos, entonces son investigaciones descriptivas, ¿no? Si hablamos de hipótesis sometidas a pruebas, hablamos entonces de investigaciones experimentales, ¿no? Experimentales. Y si hablamos, pues, ya de estudios, ¿no?, de avanzada, hablamos de investigaciones, ¿no?, que son teóricos, analíticas, ¿no?, los estudios de vanguardia, ¿no?, dentro de ellos, ¿no? A través de la historia, ¿ya?, ustedes ya lo han estudiado en filosofía, tengo entendido, ¿no?, los humanos, no hemos formulado problemas fundamentales de la filosofía de la ciencia, ¿no? Un problema dentro de ellos, ¿no?, un problema fundamental, que es el problema de la demarcación, ¿no? Nosotros, ¿cómo podemos decir que esto es científico y aquello no lo es, ¿no? Entonces, esa delimitación, obviamente, no es tan fácil de objetivarlo, no es tan fácil de ser así arbitrariamente, decir esto es científico y esto no lo es, ¿no? Muchas veces solamente hablamos de probabilidades, ¿no? Cuando hablamos de ciencia, hablamos de verdad de algo, nosotros no podemos decir que esto es científico al 100%, ¿no? No podemos decir que esto es ciencia, eso está verificado al 100%. Solamente hablamos de probabilidad, ¿no? Si una cosa, un objeto, un fenómeno, un proceso, ha sido estudiado repetidamente, ¿no?, en muchos ámbitos, ¿no?, a lo largo del tiempo, y ha sido siempre, o ha tenido como resultado que siempre es verdadero, entonces sí tiene una mayor probabilidad de que estemos cercanos a lo que es la verdad, o en todo caso lo que es científico, ¿no? O sea, solamente hablamos de probabilidades. Pero también existe un problema de la justificación, ¿no? ¿Cómo podemos decir, pues, que esta verdad científica lo es tanto en sí, ¿no? Entonces, es también, ¿no?, otro problema fundamental de la filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces, estas son preguntas que los científicos se han hecho, y sobre todo los filósofos, ¿no?, porque hablamos de la filosofía de la ciencia, se han hecho a lo largo, pues, ¿no?, de la historia de la ciencia, ¿no?, de la historia de la ciencia, ¿no? Entonces, si hablamos de la historia de la ciencia, entonces nosotros, pues, ustedes ya lo han conocido a través de sus estudios de filosofía, ¿no? Estos problemas han tratado de ser resueltos, ¿no?, a través de pensadores, ¿no?, de avanzada, de vanguardia, que son, pues, hasta la fecha, ¿no?, seres humanos como nosotros, pero han tenido un pensamiento, han explicado su razonamiento, ¿no?, su racionalidad, ¿no?, para formular teorías, ¿no?, que tratan de explicar esos problemas fundamentales que acabamos de mencionar, ¿no? Tenemos desde Aristóteles, ¿no?, a través de su filosofía natural, ¿no?, a través de la lógica aristotélica, pero también en su tiempo, ¿no?, hubo la revolución científica, ¿no?, que liderado en gran parte por Newton, Galileo, Pascal, Descartes. Descartes hizo un hito, ¿no?, en lo que es la ciencia, ¿no?, a través del método, pues, analítico, ¿no? Francis Bacon, ¿no?, también ya ¿no?, en Inglaterra, ¿no?,
dio las bases de lo que es el método experimental. John Locke, ¿no? A través, pues, junto con David Hume, ¿no? Y también acerca con, ¿no? Casi es un contemporáneo, ¿no? También con el Círculo de Viena, ¿no? Cada uno formuló una teoría que trataron de explicar y orientar, pues, a la ciencia, ¿no? Emplearon los métodos inductivos, ¿no? Immanuel Kant igualmente, ¿no? Y más adelante, pues, estuvo con nosotros también Karl Popper, ¿no? Con su teoría de falsación y todo eso, ¿no? Entonces, y finalmente, pues, los métodos empleados en la actualidad en la ciencia han llevado, pues, a emplear, ¿no? En forma usual, el método hipotético deductivo, que es el que empleamos nosotros en medicina, ¿sí? El método hipotético deductivo. Pero este método hipotético deductivo tiene en sus inicios, pues, el método inductivo también emplea. O sea, ambos métodos, inductivo y deductivo, son empleados en la actualidad, ¿no? Y a veces lo hacemos sin tener una conciencia cabal de lo que es la inducción y la deducción, ¿no? Ya como método en sí, ¿no? Como método riguroso. Entonces, jóvenes, esos problemas fundamentales que han querido ser explicados, ¿no? Y hasta la actualidad todavía hay corrientes filosóficas que se contraponen y son sometidos a discusiones, ¿no? De nunca acabar, ¿no? De nunca acabar. Cada uno con su argumentación sólida, cada uno con, con argumentos que rebaten o refuten muchas veces las opiniones o lo concebido por otros autores, ¿no? Y hay muchos pensadores más, ¿no? Lakatos, Thomas Kuhn, ¿no? Por ejemplo, que cada uno de ellos han aportado, ¿no? Con su grano de arena, ¿no? En la concepción, ¿no? De lo que es la filosofía de la ciencia. Bueno, de todo esto, jóvenes, este método hipotético deductivo, ¿no? Ese método que nosotros vamos a emplear nosotros y también lo que es la ciencia médica, lo emplea con usualidad, ¿no? Este método, ¿no? Hipotético deductivo, cuyos elementos lo veremos en las clases siguientes, ¿no? En la clase de investigación científica. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se sabe que un resultado científico es o no verdadero? ¿Cómo sabemos? Doctor, disculpe, no está compartiendo pantalla. ¿No? Ahí. No, todavía. Señal. Voy a salir y entro nuevamente, ¿eh? Jóvenes, ¿se está compartiendo? Sí, doctor. Sí.
entonces decíamos, ¿cómo es que sabemos que un resultado científico es verdadero, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros decirle que esto es científico y aquello no lo es, ¿no? Y si los resultados de una investigación, ¿no? Son, pues, han sido realizados o son parte de una conclusión, ¿no? de un proceso en el cual se ha aplicado con rigor, pues, el método científico, y por lo tanto es científico, ¿no? Es científico porque está publicado en una revista con mucho prestigio. Es científico porque alguien que sabemos que tiene estudios avanzados de ciencia lo dice. ¿Por qué es científico? Porque la mayoría lo cree así, ¿no? O porque ha sido realizado a través de procesos cognitivos que los seres humanos tenemos en nuestro encéfalo, ¿no? Si hablamos nosotros de procesos cognitivos, ¿no? Entonces nosotros estamos hablando, pues, de como productos, ¿no? De lo que es, pues, nuestro encéfalo. No solamente el cerebro, es todo el encéfalo en sí. Porque en la actualidad nosotros sabemos, por ejemplo, que el cerebelo también participa en los procesos cognitivos. No solamente es mero asiento del equilibrio, la coordinación, no, también el cerebelo, ¿no? Con sus núcleos ya bien determinados, participa también en la cognición, ¿no? Entonces, esos procesos cognitivos que se producen en el encéfalo son, dentro de otros, ¿no? La percepción, por ejemplo, la memoria, la atención, la comprensión, el pensamiento, ¿no? El lenguaje, ¿no? Y en sí el aprendizaje, ¿no? Entonces, la herramienta que emplean los científicos, la herramienta básica que emplean estos científicos, es, pues, el cerebro, ¿no? Y si los cerebros, ¿no? Con el cerebro se llevan a cabo los pensamientos, entonces podemos formularnos la pregunta de cómo piensan los científicos, ¿no? ¿Por qué los hace diferentes, ¿no? ¿Por qué, empleando la misma herramienta básica que es el encéfalo, ellos piensan diferente, ¿no? Lo hacen a través de lo que es el empleo de razonamiento, ¿no? De razonamiento, ¿no? El razonamiento se puede decir o conceptualizar, ¿no? Que es una facultad humana que permite resolver problemas, ¿no? Pero también, como razonar, ¿no? Que es la base del razonamiento, ¿no? No es sino enlazar entre sí un conjunto de proposiciones que dan apoyo o justifican una idea, ¿no? O sea, proposiciones sueltas, enlazadas, ¿cierto? Eso es razonar. Entonces, el razonamiento corresponde, ¿no? a la actividad, ¿no? verbal de argumentar. Es decir, que el razonamiento no es sino un argumento, ¿no? Un argumento, ¿no? Y se hace a través de lo que es la expresión verbal, ¿sí? Cuando argumentamos algo, ¿no? Sustentamos algo, ¿no? La razón de algo, ¿no? Estamos nosotros, ¿no? expresando, ¿no? lo que es un razonamiento, ¿no? Esto es así por esto y por esto y por esto. Estamos enlazando un conjunto de proposiciones para justificar, ¿no? una idea. Entonces, a través del pensamiento, a través del razonamiento, ¿no? es que los seres humanos, los científicos, pues hacen ciencia. Y si hablamos de razonamiento, ¿no? Esto ustedes lo han estudiado en filosofía, ¿no? Tenemos, ¿no? dos tipos, podemos decirlo así, de razonamiento, ¿no? El deductivo y el no deductivo, ¿no? Deductivo, no deductivo. Entonces, cuando hablamos nosotros de deducción, estamos hablando de, ¿no? de ir, ¿no? de lo que es lo general a lo particular, ¿no? De lo general inferimos lo particular. Ya en lógica, ustedes saben, ¿no? Se infieren conclusiones a partir de una o varias premisas. Aplicamos principios generales para predecir resultados específicos, ¿no? Eso es la deducción. Eso es razonamiento deductivo, ¿no? De lo general a lo particular, en pocas palabras. Tenemos también método deductivo directo y el método deductivo
indirecto, ¿no? Si es directo, es inmediato, ¿no? Y si es inmediato, para el juicio solamente se emplea una sola premisa. Directamente la conclusión llega sin intermediario. El método deductivo indirecto, o de conclusión inmediata, ¿no? Tiene, o al menos tiene, ¿no? Dos premisas, puede ser así. De una premisa mayor, que contiene la proposición universal, la menor tiene lo particular. Y de su comparación llega a una conclusión, ¿no? Lo utilizamos a través de silogismo, ¿cierto? De silogismo. Dos proposiciones unidas dan luego una conclusión, ¿no? Pero también decíamos que existe razonamiento no deductivo, ¿no? O sea, en la cual, ¿no? Las premisas no se convierten en verdaderas, mejor disculpen, en la cual la verdad de las premisas no convierte en verdadera la conclusión, sino que solamente lo hace probable. Lo hace probable. Repito, la verdad de las premisas no convierte en verdadera la conclusión, sino que solamente lo hace más probable. En un razonamiento no deductivo, pueden afirmarse las premisas, pueden decirse que son ciertas o verdaderas, en todo caso, y simultáneamente puede negarse la conclusión, ¿sí? Es el no deductivo, ¿no? Así tenemos, pues, en razonamiento no deductivo, tenemos el razonamiento inductivo, el razonamiento analógico y el razonamiento abductivo, ¿no? Es inductivo el razonamiento cuando, ¿no?, generalizamos a partir de la observación de algunos casos, ¿no? De algunos casos. Es decir, vamos de lo particular a lo general, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Analógico cuando establecemos comparaciones, ¿no? Y abductivo, ¿no?, cuando tenemos conclusiones, pero a través de información parcial o insuficiente. Si hablamos de inducción inductivo, ¿no?, decíamos que ves cuando vamos de lo particular a lo general. La inducción utiliza observaciones específicas para construir principios generales, ¿no?, para construir principios generales. Entonces nosotros, o los científicos, asumen, ¿no?, que si algo es cierto en algunas observaciones, también debería serlos en situaciones similares, ¿cierto? Aun cuando esto no se haya podido o haya sido observado, ¿sí? Si acá en la Universidad Santa ocurre algo, se espera, pues, que en la Universidad Nacional de Trujillo también ocurra algo similar, porque son situaciones similares, ¿no? A pesar que nosotros no podemos observar lo que está ocurriendo, pues, en la Universidad Nacional de Trujillo. Pero si ocurre en el Santa, por las mismas condiciones, ¿no?, entonces nosotros asumimos que lo mismo ocurre en otra dimensión temporal, ¿no?, otro tiempo, pero también en otra dimensión espacial, ¿sí?, en otro sitio, ¿no? Y a medida que estos fenómenos son observados en mayor número, entonces se entiende, pues, que la probabilidad de ser cierta, ¿no?, se acrecienta, ¿sí? La probabilidad de certeza se incrementa. Entonces eso es lo que es el método inductivo. El método científico, dice, ¿no?, con este preámbulo, con esta conceptualización que acabamos de realizar, nos acercamos, ¿no?, a lo que es ya, para una comprensión más cabal, ¿no?, lo que es el método científico, ¿no? Decíamos que en las clases previas, de que cuando nosotros hablamos de método científico, nos estamos refiriendo así a priori y restrictivamente a lo que es, ¿no?, decíamos, el camino a través de la cual se realiza la investigación científica, ¿cierto? Hablamos del camino, hablamos del procedimiento, ¿no?, para realizar algo. Entonces, en forma simil, ¿no?, en algo, podemos decirlo,
es igual. Entonces, cada cosa o cada acción que el ser humano realiza, ¿no? Desde el mismo hecho, por ejemplo, de estar a ustedes escuchando esta clase, ¿no? Haberse despertado a la hora determinada, prender su computadora y todo eso, lo que han hecho antes de sentarse y escucharme, hay un procedimiento, ¿no? Por ejemplo, para hacerse un huevo frito para tomar desayuno, ¿qué hacemos para hacer un huevo frito? Primero tiene que prenderse la cocina, poner el sartén, el aceite, y, bueno, y si no hay huevo, hay que ir a comprarlo y todo eso, ¿no? Hay un procedimiento. ¿Qué hacemos? ¿Qué procedimiento hacemos para tener una maestría? Primero la motivación, ¿no? Y también contar con los medios económicos, porque también todo cuesta, ¿cierto? Si contamos con ello, estamos motivados, entonces tenemos que hacer ya un procedimiento para matricularnos, ¿cierto? Y para matricularnos tenemos que hacer un certificado de estudio de pregrado, tenemos que, ¿no?, hacer un pago en el banco, y etc., ¿no? Tenemos que matricularnos en la página web de la universidad, en todo eso, ¿no? Todo un procedimiento, ¿cierto? Ese procedimiento está descrito, ¿cierto? Igual, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para subir una escalera? Una actividad tan simple y tan usual, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Julio Cortázar, escritor argentino, ¿cierto?, ¿no? En su obra Historia de Cronopios y de Famas, ¿no?, trató de describir, ¿no?, el procedimiento, por ejemplo, para subir una escalera, ¿no? No lo voy a leer, ¿no?, pero solamente una parte, ¿no? Ahí menciona, ¿no? Las escaleras, por ejemplo, se suben de frente, pues hacia atrás o de costados resultan incómodos. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, no tanto porque los ojos tienen que ver los peldaños, ¿no?, están superiores a que se pisa. Hay que respirar lenta, regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situado a la derecha abajo, que está envuelta casi siempre en cuero o gamuza, el zapato, y que, salvo excepciones, cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño de dicha parte, ¿no?, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no tiene que confundirse con la pie citada anteriormente, y se le lleva a la altura del pie. Y así un procedimiento solamente para subir una escalera. Entonces, el método científico, ¿no?, en forma similar, ¿no?, es también un procedimiento, ¿no? Entonces, si hablamos del concepto de método, bueno, deriva del latín metus, ¿cierto? Es el modo de decir o hacer con orden una cosa. Modo de decir o hacer con orden una cosa. Tal como el procedimiento que hemos empleado, ¿no?, para subir una escalera que ha descrito Julio Cortázar, ¿no? ¿Sí? También se puede conceptualizar el método como modo de obrar, ¿no?, o proceder, ¿no?, ¿no?, hábito o costumbre, ¿no?, o costumbre que cada uno tiene y observa, ¿no? O sea, modo, ¿no?, con orden, una cosa, ¿sí? En filosofía, el método, ¿no?, se entiende como un procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y también para enseñarla. Este método puede ser analítico o puede ser sintético, ¿no? Lo analítico y lo sintético son categorías, podemos decirlo así, tan igual como la deducción y como la inducción, ¿no? Estos modos o categorías se emplean mucho en la investigación científica, se emplean mucho en el método científico, ¿no?, y se emplean mucho, por ende, en la ciencia. Entonces, métodos tienen sus características, ¿no? Son secuencias de pasos previamente establecidas, ¿no? Secuencias establecidas, ¿no? Primero hacemos el paso A, luego el paso B, el C, el D, y así sucesivamente, ¿no?
son mecánicos, como ya están establecidos, entonces pues yo hablar, ya pues investigo una y otra vez, ya sabemos cómo hacer, ¿no? Primero la investigación, luego formulamos el problema científico, luego, ¿no? Miramos la unidad de análisis, luego formulamos el correctamente científico, luego, ¿no? Igual hipótesis, ¿no? Los objetivos generales, los objetivos específicos, ¿ya? Así mecánicamente, ¿no? Son fijos, no podemos, por ejemplo, formular hipótesis sin haber previamente realizado nuestros problemas o formulado nuestros problemas de investigación, por decirlo así, ¿no? Son deterministas, porque ya están hechos ya con antelación, con resistencia, ¿no? Ya están, ya, si fuera estado independiente de nuestra voluntad, tenemos que aplicar ese método, ¿cierto? Para que sea científico, pues, ¿no? Para que tenga rigor, ¿no? Son analíticos, porque primero revisamos todo el conocimiento existente, ¿no? Hasta la fecha de lo que se quiere investigar. Escudriñamos, ¿no? Cada parte de esa teoría que explica lo que queremos investigar. Analizamos cada una de esas cosas, ¿no? Pues es analítico. Y los métodos son diversos para cada rama de la ciencia, ¿no? Los métodos que empleamos nosotros en medicina, ¿no? Difiere, por ejemplo, lo que los psicólogos, los sociólogos, ¿no? Los educadores, ¿no? Emplean como método, ¿no? Por eso es típico de cada rama de la ciencia. Y empleando este método de forma adecuada, ¿no? Nos van a llevar, ¿no? A obtener resultados válidos, ¿no? Para ser admitidos en el cuerpo, ¿no? De conocimientos científicos, que es la ciencia, ¿no? O sea, tenemos resultados y a través de estos resultados nosotros pues llegamos a conclusiones, ¿no? ¿Sí? Es decir, de lo particular a lo general, ¿no? Claro, esa es la investigación, ¿no? Como decía, tiene sus partes, ¿no? Tiene la parte deductiva y también tiene la parte inductiva, ¿sí? Anders Egg es un filósofo, ¿no? Argentino también, ¿no? Menciona, ¿no? Es importante aprender métodos y técnicas de investigación, ¿sí? Métodos y técnicas de investigación, pero sin caer en un fetichismo, pensando que el método y la técnica de por sí, per se, sea pues ya lo más alto. No es así. Un método nunca es algo mágico, nunca es algo que va a cambiar nuestra investigación, no. Es más bien, es como una caja de herramientas, ¿no? Explica él, en la que se toma, la que sirve para cada caso y para cada momento, ¿no? Si queremos reparar una chapa de una puerta, entonces, según lo que queramos hacer, cogemos un destornillador, un alicate, una lija, etcétera, etcétera, ¿no? Un martillo, etc., etc. Entonces, en investigación científica, el método es importante, porque nos da rigor de la investigación y sabemos que estamos empleando, ¿no? Un razonamiento que tiene una alta probabilidad, ¿no? De cumplir con los cánones, ¿no? que exige, ¿no? El método o la investigación científica. Pero no significa que el método es en sí y por sí, ¿no? Lo más importante o trascendental de nuestra investigación. No, solamente es el camino. Digo solamente sin menospreciarlos, ¿no? Sino solamente para darle un énfasis en este caso. Igual que la filosofía de la ciencia, ¿no? Igual el método científico ha ido cambiando, ¿no? Desde que ya Francis Bacon, ¿no? Ya él sí formuló en su obra, ahora no recuerdo en este momento, pero no formuló algo fue de, no me acuerdo, yo no soy filósofo, formuló ya, ¿no? Los pasos que debe tener pues toda investigación, todo experimento, ¿no? Toda observación incluso, ¿no? Entonces también el concepto de método científico ha ido variando y cambiando a lo largo de la historia de la filosofía, en todo caso de la historia de la ciencia, ¿no?
Y la pregunta que todos nos hacemos y siempre, ¿no? Cuando diseñamos nuestra investigación, ¿no? Si yo voy a hacer un estudio descriptivo, una investigación descriptiva, ¿qué método empleo? ¿No? Si yo voy a realizar una investigación comparativa, ¿cuál es el método más adecuado para ello? ¿No? Si quiero hacer una investigación correlacional, ¿cuál es el método que garantiza, ¿no? que los pasos que yo realice pues estén correctamente enfocados, ¿no? Igual, si voy a hacer un estudio explicativo, ¿cuál es la vía, el camino correcto que debo seguir para que mis resultados sean verdaderos o válidos? Si voy a hacer un estudio experimental, entonces el diseño experimental pues tiene que ser diseñado de tal forma que garantice que la manipulación que yo haga de las variables pues sea una manipulación que esté dentro de los cánones que el rigor metodológico le exige, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo saber si un método es correcto? ¿No? Entonces, para eso empleamos la metodología, ¿no? La metodología, ¿no? Nosotros decíamos en las guías de práctica, una cosa es el método científico y otra cosa es la metodología de la investigación científica. Entonces, quien nos dice que si un método es correcto no es sino pues el estudio del método, es decir, la metodología, pues, ¿no? Conociendo que, ¿no? Logía viene pues de la sección logos, que no es sino tratado estudio, ¿no? En este caso, tratado de estudio del método, ¿no? Del método. Entonces, ¿qué diferencia un método de una metodología? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre método y metodología? Bueno, la derivación etimológica, ya lo hemos visto, métodos, método y logía, ¿no? Entonces, se entiende como metodología la ciencia del método, ¿cierto? La ciencia del método, porque estudia pues al método. También otra sección es la metodología, es un conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica. Es decir, jóvenes, conjunto de métodos que se siguen, ¿no? En una investigación científica, ¿sí? Es decir, que en una investigación científica nosotros podemos emplear varios métodos, claro que sí, va a depender, ¿no? Del objeto de estudio, van a traer de la naturaleza de la investigación, de eso va a depender. Podemos emplear varios métodos, y hemos visto pues que empleamos método hipotético y deductivo, el método inductivo, puede ser método analítico, método sintético, ¿no? Dependiendo pues, ¿no? de lo que queramos investigar. Para eso es importante pues el diseño de la investigación, ¿no? Que eso lo conoceremos más adelante, ¿sí? Características de la metodología. Son ideas generales de la base lógico-filosófica, porque se sustentan pues en la filosofía y en la lógica, ¿sí? No es mecánica. Recuerden que el método es mecánico, la metodología no es mecánica. Analiza todo, ¿no? ¿No? Analiza cada paso y no en el orden que está después ya escrito, ¿no? No es determinista, tampoco, el opuesto del método. No es analítica, es o tiende a, ¿no? a la generalización, es decir, es, ¿no? holística. La metodología es común a cualquier rama de la ciencia, ¿no? De tu método, decíamos, va a depender de la disciplina, ¿no? científica. En este caso, la metodología, no, cualquier rama de la ciencia, porque la metodología, pues, estudia el conjunto de métodos, por lo tanto, es común a cualquier rama de la ciencia. No siguen reglas fijas, pueden cambiar según el contexto. No es mecánica, no es determinista, ¿no? No siguen reglas fijas, pueden cambiar según el contexto, ¿no? en el cual esta metodología pues se aplica, ¿no? No te llevan a obtener un resultado válido, sino a invalidar lo no aceptable. O sea, la metodología no tiene como propósito validar un resultado, sino a lo contrario, a invalidar los no aceptables. Si invalidamos los no aceptables, lo que queda pues, ¿no?
tienen una alta probabilidad de ser válido, ¿cierto? Por descarte, ¿no? Pues decimos por descarte. Por eso la contrastación que hacemos en la investigación científica, el propósito no es de la investigación científica en medicina, el propósito no es comprobar la hipótesis, ¿no? No, la hipótesis de investigación. Lo que nosotros queremos hacer es refutar la hipótesis nula, ¿no? Y al refutar la hipótesis nula, entonces, por estadística, estamos, ¿no?, nosotros comprobando la hipótesis de investigación, ¿sí? Por descarte. Cuando hablamos de métodos y metodologías, no tiene que haber un asomo de duda entre la diferencia que existe entre métodos y metodología. Si nosotros tenemos en nuestra investigación, primero, una idea de investigación, por supuesto, tenemos un propósito de investigar algo, por ende tenemos un problema científico, ¿cierto? De este problema científico, nosotros, a través de nuestra hipótesis, ¿no?, respuesta pues, provisional, ¿no?, vamos nosotros a formularnos para resolver esta hipótesis, ¿no? Nos formulamos objetivos, ¿no? Para llegar de este problema científico, de esta idea de investigación, hacia los objetivos que van a dar respuesta a la hipótesis, podemos seguir múltiples caminos, múltiples vías. Es decir, podemos emplear diversos métodos. Algunos son directos, otros lo hacen en forma indirecta, y los otros hacen recontra indirecto, mírenme, ¿no?, enrevesadamente, pero todos finalmente llegan al objetivo, ¿no? Esto me hace recordar lo que es la teoría cuántica, ¿no?, la mecánica cuántica, ¿no? Igual, ¿no? Para llegar a un punto en el espacio se puede llegar de muchas formas, ¿no? De muchas formas, ¿no? Igualito, es lo mismo, ¿cierto? Otros métodos, y también hay métodos con los cuales que no llegan al objetivo, ¿sí? O sea, algunos métodos sí llegan, ¿no?, al objetivo que queremos alcanzar, pero empleamos otros métodos que no llegan al objetivo, ¿sí? Y el conjunto de estos métodos que llegan al objetivo y los que no llegan son analizados y estudiados por la metodología, ¿sí? La metodología. Entonces la metodología lo que va a hacer, esta metodología lo que va a realizar o sustentar es justificar el método más adecuado para alcanzar el objetivo deseado, ¿sí? Entonces, esto son las diferencias que existen entre métodos y metodología. Muchas veces, ¿no?, solamente nos percatamos y solamente aplicamos lo que es el enfoque en métodos y no el enfoque en metodología, ¿no? Nosotros tenemos que tener esa diferencia cabal, ¿no? Porque la metodología se adquiere con la experiencia, ¿no? Decíamos que para aprender a investigar, ¿no?, hay una sola vía, ¿no? Y ahí somos un poco dogmáticos, ¿no? Una sola vía, ¿no? Para aprender a investigar se aprende investigando. No hay otra forma de aprender a investigar. Y por ende, también la metodología se adquiere con la experiencia. Y con el análisis consciente, es decir, el razonamiento, ¿no?, de los métodos, sus bases y sus alcances, ¿sí? Entonces, jóvenes, igual que la ciencia, ¿no?, en la cual se emplea el razonamiento, el raciocinio, la razón, ¿no? También la metodología es la aplicación de ese razonamiento, ¿no?, de un razonamiento consciente acerca de todos los métodos, ¿no?, las bases de estos métodos y los alcances de estos métodos.
hasta acá hemos ya hecho la parte preliminar en lo que, en lo que respecta pues a lo que es las bases filosóficas, ¿no? De lo que es la metodología de la investigación, ¿no? De acá para adelante, en lo que sigue de clase, vamos ya a ser un poco más pragmáticos, ¿no? Un poco más prácticos, para ya ir acercándonos, ¿no? A estos conceptos, ¿no? De métodos, en todo caso metodología de la investigación y el método científico. Joven, voy a hacer una pausa de unos 5 minutos, sin cortar, y retorno. 5 minutos, por favor, ¿eh?
Joven, no comparto, ¿cierto? No, doctor, no se puede ver. Ahí está. Hoy sí, ¿no? ¿Cierto? Sí. Correcto. Ahí también. Sí, doctor. Ya. Bien, jóvenes. Entonces ya, jóvenes, ahora vamos a enfocarnos, así, dejando a lado siempre lo tan interesante que es la filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces, eh, vamos a enfocarnos ya a cuestiones de lo que estamos habituados, ¿no? A ser pragmáticos y prácticos en medicina, ¿no? A veces no nos detenemos tanto en estudiar estas cosas y hablamos siempre de lo que es el método concreto, es decir, preciso, y los pasos que debemos seguir en una investigación, ¿no? Sí. Entonces, dentro de la característica que tiene la metodología de la investigación, un segundito, disculpe. Ya, pues sí. Eh, la metodología de la investigación científica lo que hace es descubrir o de exponer, ¿no?, las pautas de la investigación científica, ¿no? Cómo se debe investigar, los pasos a seguir, el procedimiento, ¿no? Es normativa, ¿no? Pones normas, reglas, ¿no?, que se deben tener. Tenemos que ceñirnos para que incrementar la probabilidad de que el trabajo llegue, pues, a resultados válidos, ¿no? Que el trabajo sea fecundo, dice acá, ¿no? Si aplicamos adecuadamente la metodología de la investigación, ¿no?, sustentando el método, eso no nos va a llevar a obtener la verdad, ¿no? Solamente lo que no van a conducir es a detectar los errores, ¿no?, a minimizar los sesgos, ¿no? ¿Sí? El método científico, ¿no?, siempre fue demandado, ¿no?, porque queremos diferenciar, ¿no?, lo que es verdad y lo que es falso, ¿no? Siempre se ha tratado de tener una ciencia, ¿no?, que tenga como una característica importante, ¿no?, la certeza, ¿no?, de los resultados y obviamente de las conclusiones que lleva la aplicación del método científico. Entonces, desde antes, pues, hasta ahora, con las diferentes concepciones que se ha tenido en el desarrollo de la filosofía de la ciencia, la gran influencia que existe hasta ahora, ¿no?, es lo que se formuló, ¿no?, a través del Círculo de Viena, ¿no? ¿no? A través del enfoque positivista, ¿no? El positivismo lógico es lo que ahorita lo que se toma en cuenta en gran parte, ¿no?, hasta la actualidad, ¿no? Entonces, con esa concepción es que se llegó al planteamiento del método científico, ¿no?, con su evolución a lo largo del tiempo, a través de la historia de la ciencia, ¿no? ¿No? Entonces, para Mario Bunge, o Bunge, como quieren decirlo, un método es un procedimiento, ¿no?, para tratar un conjunto de problemas. Es decir, nos permite, ¿no?, a través de una serie ¿no?, de cosas, ¿no?, establecidas con antelación, nos lleva a solucionar problemas, ¿no? ¿Sí? También Sánchez y Reyes, eso no soy yo, es otro Sánchez, ¿no?, es la manera sistematizada en que se efectúa el pensamiento reflexivo, ¿no?, de manera sistematizada, ¿no?, manera sistematizada, ¿no?, como parte de un todo, ¿no?, pero no parte aislada, sino integrada al resto, ¿no? ¿No? Con un pensamiento reflexivo, ¿no?, se lleva a cabo un proceso de indagación e investigación científica. Es decir, que el método científico es el método que emplea la ciencia en la generación de nuevos conocimientos y que se desarrolla dentro de la investigación científica, ¿sí? Dentro de la investigación científica, ¿no? El método científico no es teniendo una serie de pasos y procedimientos, ¿no?, validados a través de la historia, no es tan rígido tampoco, ¿no? No es tan rígido. Entre la investigación científica, ¿no?, y el conocimiento científico, encontramos el método científico, ¿cierto? Que
viene el primero, se viene a través de la investigación, pero genera un nuevo conocimiento. Entonces, miremos acá, mire, joven, una flechita así, conocimiento científico, investigación científica. Pero también lo es investigación, aplicamos el método y generamos un nuevo conocimiento. Conocimientos ya adquiridos, que son parte de una teoría, ¿cierto? Una teoría formulada, ¿no? Entonces, una parte de esta teoría va a ser contrastada, comprobada a través del método científico dentro de la investigación científica, ¿no? Pero podemos también cambiar, ¿no? Miren, cambiamos conocimiento científico, investigación, y acá viceversa, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, todas estas cosas se concatenan, pues, ¿no? Entonces, el método científico es la parte central entre lo que es la investigación científica y el conocimiento científico. No podemos decir que este prima y el otro es segundo, ¿no? No, es así. En todo caso son cíclicos, ¿no? Son cíclicos. Entonces, jóvenes, el método es un conjunto de procedimientos que permiten, ¿no?, abordar un problema de investigación con la finalidad de lograr unos objetivos determinados ya en nuestra investigación. La metodología no es sino esto, el estudio crítico del método, ¿no? Va a describir con detalle la forma en que se realizó la investigación. Es decir, va a describir el método que se empleó o los métodos que se emplearon para realizar la investigación, ¿sí? Y si hablamos de método, esta está ligada a la teoría, ¿no? Y la metodología está ligada al objeto de estudio, ¿sí? Hay un montón, ¿no?, de definiciones, o en todo caso conceptualizaciones de lo que es el método científico. Y como ya he dicho varias veces, las definiciones son a veces restrictivas, ¿no? Son parciales, ¿no? Va a depender del enfoque que cada autor emplea, ¿no? O asume en todo caso. Bunch o Bunch, como quieran decirlo, nosotros como somos buenos españoles, y cualquier palabra se puede pronunciar de acuerdo a cómo se puede leer en español, ¿no? Bunge, ¿no?, formula que el método científico es un rasgo de la ciencia, ¿no, jóvenes? Tanto de la pura como de la aplicada. Lo que me interesa acá es lo que dice acá, ¿no?, que no es infalible ni tampoco es autosuficiente, ¿no? Esto es importante. Dice, el método científico es falible, tiene fallas, porque se puede perfeccionar, ¿no?, cada vez más, ¿no?, a través del análisis, ¿no? O sea, es perfectible en todo caso, es falible, ¿no?, tiene errores. Tampoco es autosuficiente, claro que no, jóvenes. Porque ¿qué hacemos teniendo un método si no hay, pues, conocimiento, ¿no? No, entonces el método científico se emplea para, teniendo la base, el conocimiento ya asumido como válida, vamos a tratar de refutarla, ¿cierto? Entonces se requiere de conocimientos previos, ¿no? Sin conocimiento es vacío, no es autosuficiente, ¿sí? En todo caso, muchas veces empleamos métodos especiales, ¿no?, que se adecúen el tipo de investigación que queremos emplear, ¿no? Por eso es importante el diseño de la investigación, ¿no?, empleando, pues, el método científico. Barragán es una autora, Rosana Barragán, es una autora de un libro de investigación boliviana que tiene cosas interesantes, ¿no? Sí. Dice, ella, mire cómo que lo que postula, ¿no? Lo que importa del método científico es su independencia,
de aquello que se investiga o se estudia, ¿sí? Cada ciencia tendrá sus propios problemas y para ello debe utilizar prácticas o técnicas que se acomoden al objeto de estudio. Claro, o sea, como decíamos jóvenes, el método solamente es un instrumento, ¿no? Un procedimiento que nos lleva a tener resultados que pueden ser considerados como válidos, ¿no? Que tienen una probabilidad de ser considerados como válidos. Lo importante no es el método, ¿no? No es el método. El método científico rechaza o elimina todo procedimiento que busque manipular la realidad caprichosamente. No tiene espacio para los prejuicios, ¿no? Tampoco para las creencias, tampoco para los deseos, ¿sí? Tiene que ajustarse, ¿no?, rigurosamente a la realidad, ¿no?, y a la naturaleza que se quiere investigar, ¿sí? Características del método científico, ¿no? Es fáctico porque se enseña los hechos. Trasciende de estos hechos. Va mucho más allá de lo que estos hechos pueden aparentar a priori. Hay que estudiar, ¿no?, estos hechos, pero claro, hay muchas cosas más que nosotros tenemos que luego analizar y discutir, ¿no? El método científico lleva a una verificación empírica, ¿no? En medicina todo es empírico, ¿cierto? El método es autocorrectivo y progresivo, ¿no? Si nosotros empleamos un método determinado y vemos que hay sesgos, entonces podemos corregir estos sesgos para minimizarlos. Más aún, en el diseño de nuestra investigación, este mismo método tiene que ser sometido, ¿no?, a un estudio previo, ¿no?, para que sean válidos y confiables los instrumentos que se van a emplear en este método científico, ¿no? O sea, y vamos a minimizar los errores sistemáticos, por decir así. El método científico es general y es objetivo, eso ya lo hemos hablado. Según Ander X, ¿no?, Ander Huevo, ¿no?, Ander X, para él los elementos del método científico son el sistema conceptual, ¿no?, las teorías, ¿no?, que es un conjunto de concepciones y definiciones de lo ya conocido hasta ese momento del tema a investigar, la hipótesis que vamos a formular, las variables y los indicadores, ¿no? De cada una de estas cosas vamos a hablar luego, ¿no?, en las clases siguientes, ¿no? Entonces, los elementos que tiene el método científico son conceptos, definiciones que están dentro de las teorías, las hipótesis formuladas, ¿no?, las respuestas tentativas, provisionales, ¿no?, que responden al problema de investigación, y esto de acá se operacionaliza, ¿no?, ya como somos objetivos en medicina, a través de la formación de variables, ¿no?, y estas variables tienen dimensiones, y lo hacemos prácticos a través de los indicadores, que son esos términos, los vamos a revisar en clases subsiguientes. Etapas del método científico. Para Mario Bunge, ¿no?, él plantea una serie de etapas, ¿no?, del procedimiento del método científico. Primero planteamos el problema, ¿no? Este problema se genera, ¿no?, dentro de un cuerpo de conocimiento que no es sino el marco teórico de este problema. Todo lo que se conoce, ¿no?, de lo que se va a investigar. Formulamos una hipótesis, que ya sabemos son conjeturas bien, o sea, si bien cierto son respuestas provisionales, ¿no?, del problema de investigación, no es cualquier respuesta, ¿no?, tiene que ser bien definida y tiene que ser bien fundamentada. Esta hipótesis tiene que ser sometida a prueba, tiene que ser contrastada, pues tiene que haber evidencias y consecuencias de esta contrastación, pues. Tiene que ser comprobada esta hipótesis. Y luego, ¿no?, de los resultados de esta investigación y de sus conclusiones, entonces generamos un nuevo conocimiento que va a ser parte de las teorías ya existentes, ¿sí? Y toda investigación, finalmente, va a llevar a un nuevo problema de investigación y, por ende, ¿no?, a una nueva investigación científica. Y así todo un círculo, ¿no?, virtuoso, ¿no?
cada investigación siempre deja por estudiar, y eso es, ¿no?, lo bueno de la ciencia, ¿no?, lo bueno de la investigación. Si ustedes van a revisar, por ejemplo, tesis de uno de sus compañeros de universidad, van a ver ustedes que ellos siempre dejan cosas para investigar, ¿no? Los siguientes estudios, ¿no?, verificarán o emplearán, ¿no?, los resultados encontrados en la presente investigación, ¿no? Así lo formulan siempre. Para Francis Bacon, mire, ¿de qué tiempo ya?, ¿no?, ¿de qué tiempo tan lejanos?, ¿no? Él también, ¿no?, para él tiene que haber una serie de pasos, ¿no?, que debe seguir el método científico. Primero menciona la observación, ¿no?, del fenómeno, para estudiarlo tal como se presenta en la realidad. Luego se aplica la inducción, mira, joder, la inducción, ¿no?, para extraer el principio general de lo que está implícito, menciona, ¿no? Luego se plantea la hipótesis o supuesto, ¿no? Luego se prueba esta hipótesis, luego se demuestra o se refuta esta hipótesis y se llega finalmente a conclusión, ¿no? Eso es lo que formuló Francis Bacon en su tiempo, ¿no? El método científico, jóvenes, tiene unos postulados básicos, ¿no? Básicos, o sea, es decir, el método científico debe ceñirse con estas cosas tan simples, pero también, sin embargo, tan básicas, ¿no? El método científico se basa en conocimientos teóricos, ¿sí?, y con el objeto del estudio de investigación. La finalidad de este método científico es incrementar el conocimiento teórico, ¿sí? Claro que sí. Empleamos el método científico en la investigación para encontrar nuevo conocimiento. Si el método científico ha sido riguroso, ha seguido procedimientos válidos, aceptables, ¿no?, demostrables en su fondo, entonces, pues, el resultado de esa investigación, ¿no?, tiene un conocimiento teórico que sí es válido y aceptable, y va a formar parte del cuerpo teórico de la ciencia, ¿no? El método científico se basa en la formulación de problemas científicos, ya lo hemos dicho, que no son sino interrogantes acerca de lo que es la realidad, ¿no?, de un fenómeno o de un objeto, ¿no? Pero también el método científico se basa en el planteamiento de la hipótesis, ¿no?, que son respuestas probables a las interrogantes del problema, ¿sí? El método científico es empírico en medicina, ¿no es cierto?, porque la fuente de información, ¿no?, es siempre la experiencia, ¿no?, para confirmar o rechazar la hipótesis, ¿no?, siempre bajo una observación ordenada y sistemática de la realidad. El método científico es, a su vez, inductivo y deductivo, como decíamos, ¿no? Es inductivo porque a través de hechos observados se obtienen conclusiones, ¿cierto? Porque hemos visto, ¿no?, si tenemos unos resultados, algo particular de la naturaleza, ya vamos a nosotros a inferir nuestras conclusiones, de lo particular a lo general. Pero también es deductivo, porque nos va a llevar, ¿no?, a partir de conceptos, ¿no?, grandes a otros conceptos o juicios más particulares, ¿no? Entonces es inductivo y a la vez también es deductivo, ¿no? Es crítico, porque empleamos para eso, ¿no?, a juicio, a contraste, a verificación, ¿no?, a razón, al empleo de la razón, ¿no?, al empleo de razonamiento, ¿no? Entonces eso es contrastable, están sujetos a revisión, por ende es crítico el método científico. Es analítico y a la vez es sintético el método científico. Separa las teorías en sus elementos más simples y luego los une, ¿no?, recomponiéndolo, ¿no?, a través de los resultados de la investigación. Por eso es analítico y también es sintético, ¿sí? Es selectivo, porque cuando vamos a investigar, ¿no?, vamos a tener múltiples resultados, pero si nosotros nos hemos
si nos ceñimos a lo que hemos formulado en el problema de investigación, a ello tenemos que dedicarnos. Si hay otros resultados, eso tenemos que dejarlos a las subsiguientes investigaciones, ¿sí? Que nacen o surgen de la investigación realizada. Es abierto, porque hay que ser creativos, ¿cierto? Cuando somos creativos, empleamos nuestra imaginación. Si bien es cierto, un método puede estar comprobado, ¿no? En la experiencia, porque ha sido empleado en diferentes estudios, nosotros podemos diseñar un procedimiento, un método científico que se ajusta mucho más, ¿no?, al problema de investigar, ¿sí? Y la investigación y la ciencia tiene mucho de intuición, jóvenes. Pero esta intuición no es una cosa así mágico-religiosa que yo me inspiro y nació de la nada, no. Esta intuición tiene una base teórica, tiene una base racional. Pues la intuición en ciencia es muy importante. No hablamos muchas veces digamos, del azar, ¿no? No tanto así. Hablamos de lo que es la intuición, pero con bases racionales, ¿sí? Es como, por ejemplo, o es similar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente, ¿no? Muchas veces al observarlo así a priori, solamente verlo así a grosso modo, ya con la experiencia que tenemos, nosotros podemos llegar a un diagnóstico con un pocos datos, porque tenemos ya esa intuición, ese juicio clínico, le llamamos en medicina, ¿no? Pero ese juicio clínico no es, pues, algo que yo estoy inspirado y sé de la nada su diagnóstico, no. Se basa, se sustenta en experiencias previas, se basa, se sustenta en los estudios previos que tenemos los médicos, juicio clínico, 100% intuición, ¿sí? Y muchas veces esa intuición es la base entre hacer un diagnóstico, ¿no?, certero, definitivo, que estar, pues, acercándonos, empleando pruebas diagnósticas de todo tipo, de laboratorio y de imágenes, ¿no? No, muchas veces basta con la intuición, pero es una intuición racional. Jóvenes, en síntesis, investigar significa, ¿no?, pagar la entrada por adelantado y entrar sin saber lo que se va a ver, ¿no? Entonces, eso es investigar, jóvenes. Muchas veces nos formulamos las preguntas, la hipótesis, ¿no? Y al investigar tenemos resultados que no han sido predecidos con antelación, ¿no? Entonces, a eso nos lleva, ¿no?, todo lo que es ciencia, investigación, método científico. Muchas veces podemos decir, jóvenes, que no estamos parados sobre el suelo firme. No. Investigar con rigor significa también comprender que lo que, si bien es cierto, muchas cosas han sido contrastadas, muchas veces caminamos muchas veces no con la certeza, ¿no?, de que estamos haciendo las cosas bien. Y debemos tratar de que el camino que seguimos no tienda a desviarse, ¿no? Y para eso tenemos que aprender, ¿no?, a investigar, pero aprender a investigar ¿no?, con rigor, tratando de no desviarnos por intereses subalternos, por creencias y prejuicios que muchas veces ocurren, ¿no? Debemos ser rigurosos con nosotros mismos, rigurosos con nuestro compañero de investigación, sabiendo que los resultados pueden ser finalmente falsos, ¿no? Que en lugar de confirmar algo, no refutamos, pero también es válido, pues, ¿no? Es decir, este factor de riesgo, por ejemplo, sedentarismo para obesidad, podemos tener resultados que son contradictorios, pero así salieron nuestros resultados y tenemos estas conclusiones. O sea, algo pasó, no sabemos, de repente fue error muestral, fue error del método empleado, no sabemos, pero hemos hecho la cosa con rigor, ¿no? Y los resultados salieron, pues, yo no tengo la culpa. Lo malo, bueno, es que lo que se publica en la revista siempre es lo que es positivo, ¿no? Pero el salón negativo, eso no se publica. Pero, sin embargo, debemos ser rigurosos. Si hemos cumplido con los pasos, ¿no?, ha sido bien diseñado el estudio, pues esos resultados, pues, son así, ¿no? Son así. Esto ya lo hemos dicho, pero es importante decirlo, ¿no? Es importante aprender método y técnica de investigación, pero sin caer en un fetichismo metodológico.
jóvenes, esto es importantísimo. Un método no es una receta mágica, más bien es como una caja de herramientas en la que se toma lo que sirve para cada caso y para cada momento, ¿no? Dependiendo de nuestro propósito de investigación, dependiendo de lo que la naturaleza del investigado, ¿no? Dependiendo del área, ¿no? En la cual estamos nosotros, ¿no? Queriendo resolver una interrogante, entonces pues empleamos el método que consideramos que es el más apropiado para investigarlo, ¿no? Para investigar. Jóvenes, eh, mañana, como ustedes saben, es feriado, ¿no? Entonces, por razones personales no puedo asistir, ¿no? Pero a través de su delegado tenemos que ponernos de acuerdo para recuperar, ¿no? La práctica que el día de mañana no se va a poder realizar por este feriado. Entonces se ponen de acuerdo y ya su delegado coordina conmigo, ¿no? Y lo recuperamos, pues puede ser esta semana o la semana siguiente, ¿no? Cualquiera de estas 2 semanas, dependiendo su tiempo, dependiendo también de las otras asignaturas, ¿sí? Pero tenemos que avanzar porque, aunque también tengo entendido que el día jueves, jóvenes, se suspendió la clase por las elecciones, ¿no? ¿Hola? Podemos darlo. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Allá. Sí, parece que sí. Es lo que he escuchado también, pero no, Sí, no lo sé a ciencia cierta. hay una resolución que ha llegado a mi correo como director de escuela, en la cual se suspenden las clases, ¿no? Por las elecciones. Y no voy a tocar el tema de elecciones porque no me compete, jóvenes, pero como docente ¿cuántos años tengo? Una cinta nombrado, tengo 2013, 7 años, pues, ¿no? Claro, 7 años de situación. Como contratado tengo más años, tengo 10 años antes, o sea, tengo una buena cantidad de años, ¿no? Estas elecciones, ha habido cosas que no son consideradas, a mi modo de ver, regulares, ¿no? Y bueno, y yo no voy a votar, ¿no? No voy a votar, no como señal de protesta, sino porque considero que no se ha cumplido con el rigor que toda elección debe ser por un derecho fundamental a tener toda la oportunidad de participar para ser elegidos y elegir, ¿cierto? Porque si yo tengo, a ver, en toda elección, tengo derecho a ser elegido, ¿cierto? Y para ser elegido, todos debemos estar en igualdad de condiciones, ¿no? Y ha habido cosas que no se han cumplido, pues, ¿no? Pero esas cosas no hablo más con ustedes. Y ahí dejo todo. Pero entonces, si la universidad establece que depende de la clase, debemos ser debemos cumplirlo, ¿no? Porque si no, llegamos a incumplimiento y eso no es parte de mi ser, ¿no? En los otros cursos el día jueves van a tener clases, ¿saben algo? No, el profesor, a ver qué tenemos, química. Seguramente hoy en la tarde que tenemos práctica va a decir algo al respecto. Ya, entonces coordinamos contigo, ¿te parece en los días siguientes para ver Ya, cómo va la cosa y ya luego nos ponemos de acuerdo para recuperar las prácticas? ¿No? La ya recuperación, doctor, está bien. sí, podemos hacerlo de repente 2 horas en el grupo A y 2 horas luego el grupo B, ¿no? La cosa va a avanzar. Entonces hay que buscar los papers, los documentos que permitan un poquito más comprender y que cabalmente, ¿no? Y método científico. Los aportes son siempre bien valiosos y hasta ahora yo tengo digamos, la buena consideración de ustedes que están dando, bueno, una gran talla a lo que es pues, medicina, ¿no? Y yo siempre recuerdo cuando iniciamos la primera vez esta asignatura, que se daba en otras escuelas también, ¿no? Y me preguntaron pues ya a la mitad del curso cómo iba medicina. Y yo dije, no, bien, los chicos están bien, ¿no? Y que ellos han hecho ya, hemos hecho los problemas, hemos hecho hipótesis,
Y en otras carreras decían que no muchos problemas, que no comprende, que es muy complejo. Y bueno, no es muy complejo. Y siempre medicina ha dado la talla en todo, ¿no? Claro que sí, siempre ha dado la talla. El joven Carrasco desea hablar, joven, ¿escuchamos? Sí, doctor. En todo caso, el tema para hacer el mapa conceptual va a ser sobre método científico. Método científico, sí. El tema de práctica es método científico. Método Listo. o metodología de la investigación científica. Sí, como siempre estamos haciendo hasta ahora, sí. Bien, jóvenes, les deseo una semana, aprovechen su semana, cada día es importante conocer algo nuevo, y estamos reuniéndonos ya de acuerdo a la coordinación que realizaré con el joven Alexander Montalbán. Bien, jóvenes, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Cuídese. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.